Buenos días a todos. Iniciamos la clase de este día, viernes 28 de abril del 2023, la clase de leyes procesales de familia. La última clase habíamos empezado a hablar sobre los incidentes. Habíamos dicho sobre su concepto, ¿verdad? Que debemos entender como incidente, que debemos entender por incidencia, el juicio incidental, los elementos de los incidentes. Habíamos hablado sobre la finalidad de los incidentes, también la clasificación de dichos incidentes, ¿verdad? Que se acuerdan que hemos hablado que su clasificación se da con respecto a la oportunidad procesal, que se deben de presentar, que se pueden clasificar como preprocesales, procesales y postprocesales. También habíamos hablado que según el trámite que se puede clasificar como genéricos u ordinarios, autónomos o especiales. También habíamos dicho que otra clasificación era con relación a la oportunidad en que deben de decidirse la actuación incidental, que se puede clasificar como de previo y especial pronunciamiento y no de previo pronunciamiento. También habíamos dicho otra clasificación que era atendiendo el carácter de la decisión en que se decida. El incidente puede clasificarse como autointerlocutorio y por sentencia. Para esto último les había mencionado a ustedes que la clasificación que actualmente la Ley Procesal de Familia, bueno, desde su creación tuvo, ¿verdad? Y que no se ha modificado, era la que determinaba el Código de Procedimientos Civiles, que era sentencias interlocutorias simples, con fuerza definitiva, sentencias definitivas, ¿verdad? Entonces, hoy en día les mencionaba a ustedes en su momento que el Código Procesal Civil Mercantil, desde en su entrada en vigencia en el 2010, en julio del 2010, da otra clasificación de autos simples, autos compuestos. Eso lo determina también la sentencia, ya no habla de interlocutorias, y eso lo determina el artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Para que vayan ubicándose que cuando vamos hablando de interlocutorias o de autos, ¿verdad? Entonces, la clasificación otra que también habíamos mencionado, que cuando tenga o no relación con el asunto principal, que se puede clasificar como conexo e inconexo. Desde el punto de vista de los efectos, se puede clasificar como suspensivo y no suspensivo. Recordemos que también los incidentes pueden suspenderse, como le dije a ustedes, ¿verdad? Eso lo determina el artículo 58 de la Ley Procesal de Familia. En las reglas generales que no suspende, pero pueden haber situaciones en las cuales sí lo hacen, como por ejemplo el conflicto de competencia, le he mencionado a ustedes, la recusación, impedimento, ¿sí? Que son aspectos que en las cuales pueden suspender, ¿verdad? E incluso que les decía que los incidentes también son tomados en cuenta como a los medios de impugnación. Entonces, estos iguales en algunas partes suspenden el trámite del proceso y para que sea de conocimiento inmediato por el Tribunal Superior en Grado, según dependa, porque vamos a ir viendo que en su momento el recurso revocatorio es conocido por el mismo tribunal, ¿verdad? Y el de apelación sí es por un tribunal superior en grado, ¿verdad? Pero indistintamente eso, uno lo suspende y otros no, ¿verdad? Entonces, también la clasificación de los incidentes, teníamos otros como incidentes que necesitan trámite e incidentes que no necesitan trámite, que pueden clasificarse como incidentes que necesitan trámite e incidentes que no necesitan trámite. También atendiendo así se demora o no el proceso, se puede clasificar como incidentes de carácter dilatorio, incidentes que no tienen carácter dilatorio, ¿verdad? Como les decía a ustedes, el caso de las excepciones dilatorias, ¿verdad? Que en este caso se les ponía el ejemplo a ustedes de la excepción por incompetencia en razón del territorio, que es aspecto que debe de conocerse por parte del juez o jueza de familia en la audiencia preliminar, como habíamos visto en su momento cuando les mostraba el esquemita de familia. Para las características también se las habíamos visto, que eran accesorias, breves, sanidad procesal, el incidente no forma pieza separada del proceso y se da una resolución final. ¿Verdad? La naturaleza jurídica, que es una institución que tiene por objeto clarificar y agilizar los juicios, ¿verdad? Los efectos que pueden dar, ¿verdad? En materia de familia, el conflicto como pueden ser, ¿verdad? Los incidentes que suspenden el proceso y únicamente han señalado, como les mencionaba antes, el 58, como son el conflicto de competencia, recusación, impedimento, acumulación de proceso, ¿verdad?
y eso pues es el efecto más importante, que no puede proferirse sentencia sin resolver previamente la cuestión incidental surgida, ¿verdad? El trámite siempre se da una fase introductiva, es decir, desde el momento que se interpone, una fase probatoria que tiene que ser probado lo que se alega, y una fase decisoria, ¿verdad? Que es obviamente una decisión final sobre esta interposición del incidente, ¿verdad? Y nos habíamos quedado en el rechazo in limine de estos incidentes, ¿sí? Hay preguntas hasta este momento de lo que he mencionado para evacuarlos. Era lo último que habíamos hablado. Dígame, Elena. Licenciado, buenos días. Disculpe que le Buenos días. interrumpa. Fíjese que quiero pedirle permiso para ausentarme, que llevo de emergencia a mi papá al hospital. Ok, no hay problema, Elena, ¿verdad? Solo pedirle que vea la clase. Sí, Yo, sí, licenciado. como les he mencionado, tanto en la plataforma Moodle como en la plataforma Teams, se verifica quiénes son los alumnos que realmente ven los videos, ¿verdad? Entonces, eso para que tomen en cuenta, ¿verdad? De esta situación. Por mí no hay ningún problema. Yo tomo nota y eso también lo paso a la universidad. Gracias Gracias, licenciado. por decirlo, Elena. Bien, por lo demás, ¿hay preguntas con respecto a lo que he hablado de los incidentes? ¿Hay preguntas? De mi parte, no, licenciado. Ok, bien. Bueno, cuando hablo ya del rechazo in limine, ¿verdad? De la demanda, estoy hablando en este caso, ¿verdad? Que la petición de una demanda o pretensión incidental puede ser rechazado in limine por el juez. O sea, así como la demanda puede ser rechazada, también una pretensión incidental, ¿verdad? Hay muchas situaciones en las cuales han mencionado, ¿verdad? Este rechazo, y eso puede establecerse, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Yo aquí les he puesto en la diapositiva cuando no se encuentre establecido la norma, cuando se promueve fuera del término señalado, cuando sea improcedente, cuando la petición no reúna los requisitos formales, ¿verdad? Eso es lo que les he puesto en la diapositiva, pero el concepto para decir el rechazo in limine, muchos incluso les he mencionado juristas que han conceptualizado, como por ejemplo Julio Chiappini. Él mencionaba que en este caso el rechazo in limine, ¿verdad?, es no prestarle trámite, no admitirla, no proceder a la sustanciación a la petición de un incidente conforme lo establecido en la ley, ¿verdad? Y siguiendo a Zula Camacho y otros autores, estos manifiestan que el funcionario debe rechazar sin trámite alguno el incidente propuesto, ¿verdad?, en casos específicos, como cuáles me podrían decir ustedes. Por ejemplo, en el hecho de que cuando no se encuentra establecido, les decía yo a ustedes, ¿verdad? Aquí que les he mencionado en la diapositiva, ¿verdad? Cuando no se encuentra establecido en la norma, ¿verdad? Esta regla no es aplicable a la legislación procesal de familia del país, en razón de que esta no es taxativa, como se puede apreciar en el artículo 57 de la Ley Procesal de Familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden haber situaciones que, aunque la ley no lo diga, pero hay que darle trámite. No me pueden venir diciendo que no se encuentra en la norma, eso me explico, ¿verdad? También cuando se promueva fuera del término señalado. Los incidentes no solo están sujetos a proponerse en una etapa precisa del proceso, o sea, en el curso de este y con posterioridad, sino que además, en cada caso particular, la norma señala un término perentorio, vencido, ¿verdad?, el cual se pierde definitivamente la oportunidad de instaurarlo. Se descarta los denominados preprocesales, puesto que si bien se permiten que se propongan previamente a la constitución de la relación jurídico-procesal, es decir, a la presentación de la demanda, a que se trabe la litis, eso no es óbice para solicitarlo con posterioridad y a ella, ¿verdad?, aunque sí antes de finalizar el proceso. Ejemplo de esto podemos ver las medidas cautelares, que en su momento se los había explicado, y que pueden pedirse en la demanda o en cualquier estado del proceso, ¿verdad? Esto se encuentra en la Ley Procesal de Familia, en el artículo 59 de la Ley Procesal de Familia, que menciona que hasta la celebración de la audiencia preliminar las partes pueden promover incidentes y después pues solo podrán hacerlo cuando se refieren a hechos sobrevinientes. Pero ya les había mencionado a ustedes que también esta norma, aunque sea la general, ¿verdad?,
hay situaciones que pueden cambiar. Y creo que ya les puse a ustedes el ejemplo del testigo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un testigo que ha sido ofertado desde la presentación de la demanda o en todo caso contestación de la demanda y ya fue admitido en la preliminar y vamos a la de sentencia y esa persona fallece por A o B circunstancia, ¿verdad? O cualquier situación en la cual le impida o le imposibilita no llegar, pues en estos casos pues, perfectamente puede hacerse en audiencia, y no solamente en la audiencia preliminar, como lo dice el 59, ¿verdad? Sino que posteriormente, ¿verdad? Porque hay circunstancias en las cuales cambia el rumbo, ¿verdad? De esa situación que no puede ser pensada por parte de la parte demandante o parte demandada que ofrece el testigo, por ejemplo, ¿verdad? El artículo 50 de la Ley Procesal de Familia menciona que al contestarse la demanda deben de alegarse todas las excepciones perentorias y dilatorias a su favor. En esto podemos decir como ejemplo que en un proceso de familia la parte demandada, después de contestar la demanda, digamos 8 días después, se presenta al juzgado solicitando en un escrito pidiendo se le diera trámite a la excepción dilatoria de informalidad de la demanda, ¿verdad? El juez, en virtud de que fue presentada fuera de término, ¿verdad? Conforme al artículo 50, pues al recibir el escrito se pronuncia declarando no al lugar por extemporánea, pues. Esto tiene su fundamento en el artículo 218 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Que establece sobre pues, de forma, digamos, ¿cómo decirlo? Supletoria en materia de familia, ¿verdad? Que se evapora en el Código Procesal Civil y Mercantil cuando habla de las excepciones que deben ser propuestas, que las excepciones que fueran propuestas del término, pues deben de ser rechazadas de oficio y sin más trámite alguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son presentadas en el momento procesal oportuno, en que en materia de familia es en la contestación de la demanda, ¿verdad? Entonces, para este segundo supuesto, cuando se promueva fuera del término señalado, cabe esta posibilidad. Si yo les pregunto en un examen, ¿verdad? Esta situación, ustedes, eso es lo que espero que ustedes me respondan, ¿verdad? Bien. El 3, como cuando sea improcedente, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Siguiendo a Zula Camacho igual, ¿verdad? Se debe entender que en caso de improcedencia, con exclusión del primer caso, es decir, a la prohibición de volver a instaurar un incidente, ya que ya está en curso o ya fue decidido el mismo trámite anterior, ¿verdad? Es decir, que ya se haya establecido anteriormente, ¿verdad? Ya se haya decidido, ¿verdad? Desde luego se excluye el caso en que a pesar de tramitarse del mismo asunto, se configuren en hechos acaecidos con posterioridad al incidente. Por ejemplo, ¿qué podría pasar en esta situación? Ustedes vienen alegando una nulidad del emplazamiento, nulidad del acto de notificación que se realizó, tomando en cuenta las que establece el artículo 35 de la Ley Procesal de Familia. ¿Por qué? Porque no se entregó la resolución a notificar, no iba el nombre de la persona, se notificó una resolución que no le pertenecía al proceso, etcétera. Situaciones esas que pasen, ¿verdad? Entonces ustedes presentan el incidente pidiendo la anulabilidad de esa resolución conforme a ese artículo 35 de la Ley Procesal de Familia, pero posteriormente se personan al tribunal, ¿verdad? No solamente antes de que se resuelva ese incidente, pero solicitan que sea notificada y entonces, y se le realiza por parte del tribunal, ¿verdad? Entonces ahí ya el incidente, ¿verdad? Es improcedente darle trámite porque ya hicieron una notificación, me explico. Entonces, o sea, ya hicieron la notificación en legal forma. Si bien la anterior estaba mala, pero se hizo por parte del juzgado. Me explico. Entonces esa situación puede pasar. También en el caso como una cuarta, cuando la petición no reúne los requisitos formales. La solicitud o petición debe ajustarse a los requisitos expuestos cuando digamos, la relación de hecho y petición de prueba, así como las indicaciones de la materia,
del incidente, es decir, la omisión de cualquier requisito determinado determinará el rechazo por parte del funcionario. Lo anterior no se ajusta al tipo incluso para nuestra legislación, ¿verdad? Pero que tiene por qué cuando se presenta la demanda y está presentada varios vicios en los requisitos, como se acuerdan que estuvimos hablando en el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, el juez tiene la facultad para prevenir a la parte para que lo subsane, ¿verdad? O en todo caso, porque el juez da la dirección del proceso, puede encauzarlo en la mejor forma siempre y cuando se sobreentienda lo que se está pidiendo, ¿verdad? Lo mismo podría aplicarle en forma supletoria a la petición de un incidente, ya que digamos que en doctrina los autores denominan la petición de un incidente como una demanda incidental, no como una solicitud, sino que como una demanda incidental, y según los autores, esta debe reunir los mismos requisitos de la demanda. Es decir, los requisitos, estoy hablando del 42, sin embargo, en materia de familia, se atempera, es decir, no son tan riguristas, ¿va? Pero en cuanto a los requisitos, repito, la ley procesal de familia es menos rigurista y expresa incluso, ¿verdad? Que el escrito en que se promueve un incidente no requiere de formalidades especiales y bastará con indicar claramente la petición, los hechos en que se funda y la mención específica de los medios probatorios. Así lo dice el artículo 60 de la ley procesal de familia. O sea, no es una situación, aunque los autores digan que sea como una demanda incidental, pero es una situación que puede, ¿verdad? No ser tan rigurista, ¿verdad? Y darle trámite, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad?, la situación se entienda. Como por ejemplo lo que les he mencionado, ¿va? Se puede citar un caso en que un juez de familia se le presentó la solicitud de un justo impedimento. ¿Se acuerdan del justo impedimento? Lo que estábamos hablando del artículo 100 y 101 de la Ley Procesal de Familia. No llegaban a la audiencia, ¿verdad? En ese sentido, se le presenta la solicitud de un justo impedimento en la cual la parte actora del incidente pidió, ¿verdad?, que se diera trámite al justo impedimento, expresando los hechos en que fundamenta su petición, pero al momento de ofrecer los medios probatorios, únicamente hizo mención que para establecerlos ofrecía prueba testimonial sin nominar testigos, ni señalar la dirección en que podría ser citados dichos testigos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que el 44 de la Ley Procesal de Familia dice que deben determinarse y con sus generales, que era parte que también del examen que también les pregunté yo a ustedes, ¿verdad? El juez, al recibir el escrito, manda a oír a la parte contraria y a la vez previno, ¿verdad? O previene, ¿verdad?, la parte actora del incidente que subsane la omisión de los requisitos nominados de los testigos y señala el lugar en que podrían ser citados. El evento sea necesario, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, que le comento, se puede apreciar que la falta de requisitos en la demanda incidental, ¿verdad?, o solicitud, ¿verdad? Me refiero a demanda incidental por lo que los autores dicen, ¿verdad? Pero en esta solicitud incidental, en los procesos de familia pueden ser subsanables, ¿verdad? Y para tal efecto pueden ser aplicables los principios dispuestos en la demanda en la que fuera posible, ¿verdad? En los principios que establece el artículo 3 de la Ley Procesal de Familia, que al inicio de este curso hablamos, ¿verdad? En cuanto al rechazo y el límite, ¿verdad?, en la Ley Procesal de Familia no ha sido regulado en forma expresa, pero tácitamente, digamos, se encuentra comprendido, aunque no en la misma manera como en las otras legislaciones es adoptada, ya que se podría aplicar en la Ley Procesal de Familia cuando es extemporáneo, improcedente, ¿verdad? Si es que la situación pasa en esa situación, si pasa en esa, como digamos, en el proceso, ¿verdad? Eso para tomarlo en cuenta. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí, licenciada. Ok. Sí. Ok, gracias. Estoy viendo poca presencia en las clases, ¿verdad? Insistirles que yo paso un reporte de todos los alumnos que asisten a clase, ¿verdad? No hagan esto que a ustedes se les perjudique, ¿verdad? Que recuérdense que esto es lo importante, que estén recibiendo la clase en vivo para que ustedes, pues, obviamente, puedan aprender de lo que la universidad les está otorgando, ¿verdad?, por medio por medio de la docencia, ¿verdad? Es decir, que puedan ustedes
ir aprendiendo, ¿verdad? Por favorcito les pido, incluso a sus compañeros, que si no asisten, por lo menos me digan, ¿verdad? Porque esa situación la reporto, ¿verdad? Bien. Continuando con esto de los incidentes, ¿verdad? Los incidentes dentro del trámite de los incidentes, ¿verdad? Que pueden haber en esto, ¿va? En virtud que los incidentes tienen un trámite similar de un proceso, recordemos eso, ¿va? Algunos autores los consideran como microprocesos dentro de uno más grande, ¿verdad? Es decir, que dentro del proceso, por ejemplo, de divorcio, ¿verdad? Que es el proceso, el proceso que se ha entablado, se ha iniciado por medio de la presentación de la demanda, ¿verdad? Entonces ahí, dentro de ese proceso de divorcio, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes ponen un incidente y el incidente de nulidad, ¿de qué? De la notificación del emplazamiento, ¿sí? Entonces todo el proceso es de divorcio, pero dentro de ese chiquito, ustedes ponen un incidente de nulidad, de anulabilidad del emplazamiento, de la notificación, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de ello, es factible que respecto de lo debido surjan cuestiones, digamos, accesorias, las cuales no tienen una actuación independiente, debiendo de ventilar, ¿verdad? Conjuntamente con el asunto incidental y decidir simultáneamente con este, ¿verdad? Con respecto a esto, la Ley Procesal de Familia no regula ni tampoco el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Bueno, en Código de Procedimientos Civiles, que antes era, ahora Código Procesal Civil y Mercantil no lo regula, ¿verdad? Pero no obstante, se considera importante, pues, como ya he mencionado, que pueden suscitar cuestiones accesorias un trámite incidental, ¿verdad? Si bien es cierto, la ley, digamos, tiene vacío en cuanto a ello, pero en virtud que el derecho es integrador, válidamente podría recurrir a la doctrina en mención, ¿verdad? A resolver en qué caso que se presente un caso como este, es decir, que para determinarlo o para establecer el caso, pues que pueda darle un trámite, ¿verdad? Independiente, ¿verdad? Entonces, para este caso podemos poner un ejemplo, pues el caso de que tramitando un incidente de justo impedimento, les hablaba a ustedes del artículo 100 y 101 de la Ley Procesal de Familia, para establecerlo. La parte que lo propuso ofrece, digamos, como prueba documental una constancia médica, ¿verdad? Entonces, la parte contraria alega falsedad del documento y para probarlo ofrece prueba testimonial u otro medio probatorio, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes acá, el hecho es, ¿verdad? Una incapacidad que generó una imposibilidad de poder comparecer la persona que, que es parte integrante del proceso, sea abogado o sea parte material, ¿verdad? Cuando hablo parte material me refiero a parte demandante, parte demandada. Entonces, ahí pueden ustedes pues, pedir la falsedad del documento, como les decía antes, ¿verdad? Pero puede ser en el caso, les decía yo, en su momento, una prueba documental que el médico que otorgó la incapacidad ya haya fallecido. Les decía a ustedes en la clase anterior que con respecto a la partida de defunción se demuestra tal situación, ¿verdad? Prueba testimonial en la cual se determine que el médico ha sido suspendido o está en la cárcel, o está fuera del país, qué sé yo. Hay muchas circunstancias que pueden pasar en eso, ¿verdad? Que por medio de prueba testimonial u otro medio probatorio pudiesen demostrarlo, ¿verdad? El anteproyecto del Código Procesal Procesal Civil modelo, ¿verdad? Para Iberoamérica únicamente hace referencia a ello. En esos casos, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 286.1 de ese código que estoy mencionando, el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, menciona que se admitirán solamente los recursos de reposición de resoluciones que no decidan el incidente y las que se resuelvan cuando se traten de un incidente planteado dentro de un incidente o cuando el principal no admita la apelación. Por tal razón, deberá, digamos, o debería regularse en la Ley Procesal de Familia tal circunstancia, ya que esta situación es un caso especial que podría suscitarse en la práctica, porque eso puede pasar, ¿verdad? En resumen, ¿verdad? Se puede decir que los incidentes dentro de los incidentes son cuestiones accesorias
que pueden promoverse o que surgen durante el curso del incidente. Sería incluso absurdo pretender realizar un nuevo incidente dentro del ya planteado, pues lo desnaturaliza, ¿va? Es decir, uno dentro del otro, ¿va? Por ello se ha establecido en otras legislaciones que la cuestión que surge en el curso de los incidentes se decidirán en las interlocutorias que lo resuelvan, es decir, la resolución final del incidente. Como podemos observar, incluso los incidentes dentro de los incidentes vienen a ser propiamente incidencias y constituyen una ampliación de la cuestión incidental, o sea, de la planteada. Pero se es necesario tener presente que aquellos incidentes que surgen posteriormente al inicio de un incidente no pueden incluirse en el mismo trámite del ya iniciado. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Porque no es accesorio de este, sino que se trata de un independiente y por lo tanto debe darse un trámite por separado. Cuando me refiero a trámite por separado, me refiero siempre en el mismo proceso, ¿verdad? Pero correrse le traslado a la contraparte, ¿verdad? Resolverse sobre esa situación en la cual se ha establecido o se ha planteado, ¿sí? No en el otro, porque no vamos a decir en el, por ejemplo, en el de falsedad que les estaba diciendo de documento, perdón, el incidente de falsedad de documento, en la cual se plantea otra situación que determina, por ejemplo, que ustedes estaban queriendo determinar que el médico, en realidad, con la prueba testimonial, el médico estaba suspendido, ¿verdad? Y eso lo van a demostrar por medio de prueba testimonial, etcétera, etcétera. Pero después se dan cuenta que el médico ha sido, ¿cómo que sería? Ha sido detenido por purgar una pena, ha sido sentenciado, por ejemplo, me invento esto, ¿va? Y ustedes plantean un incidente sobre eso, diciendo, miren, ya el médico en realidad ya no está, a pesar que fue suspendido, está preso, está purgando una pena por esta y esta otra circunstancia, ¿me explico? Entonces, si ya ustedes con la prueba testimonial van a demostrar esa, o la prueba que ustedes presenten, ¿verdad? Que el médico estaba suspendido a la hora de otorgar este tipo de documentos, como es una incapacidad, allí podemos decir, ¿verdad? Que va a ser probado, ¿verdad? Me explico, es decir, no es necesario vamos a presentar otro incidente para eso, ¿verdad? Cuando vamos a esperar la resolución que se dicte sobre ese, ¿verdad? Me explico, entonces a eso se va. ¿Se comprende el ejemplo? ¿Se comprende el ejemplo? Sí. Ok. Recuérdense que estos son los ejemplos que también les voy a poner a ustedes, ¿verdad? Y para en un examen, ¿verdad? El examen, antes de todo, solo 15 personas hicieron el examen de la materia de leyes procesales de familia. Son 21 que han quedado porque han retirado materia de 6 personas. Eran 27 originalmente. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay 6 personas que no sé si van a hacer el examen diferido o qué va a pasar con ellas. Les digo, el examen diferido es hasta el, si no me equivoco, hasta mañana tienen para por lo menos plantearlo, ¿verdad? Porque, y me deben de decírmelo por lo menos a mí para ver cómo, porque el examen siempre va a ser oral, ¿verdad? Entonces, el examen diferido. Yo quiero que me digan, ¿verdad? O si no son ustedes los que están acá, porque lo que yo veo acá en clase, sí hicieron el examen, ¿verdad? Pero si conocen algún compañero que no lo ha hecho, por favor, ¿verdad? Y que lo va a hacer diferido, díganle que se comunique conmigo para estar pendiente, porque si no, no va a haber una situación en la cual puede ser que yo ni le haga el examen, puede ser que yo no le ponga nota, ¿verdad? Y esto para estar pendiente, ¿verdad? Por eso les pido en favor que estemos en esa comunicación, ¿verdad? Bien. Debo decir que los incidentes generales, ¿verdad? U ordinarios, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Como una antesala al desarrollo de lo que se puede entender de estos incidentes, ¿verdad? Aquí les he puesto a ustedes en la diapositiva un listado de incidentes ordinarios que podrían producirse en los procesos de familia, ¿verdad? Esto, pues, al momento de la lectura de este listado,
tomen en cuenta que esos incidentes se presentan acompañados con su respectivo momento procesal en que pueden originarse y que no interrumpen el proceso por disposición expresa de la ley, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la, de la lectura del 57 y 58? Pues hay algunos que no, el trámite o planteamiento del incidente no generan, pues, la suspensión, en este caso, del proceso, ¿verdad? Así como les he puesto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les he puesto el incidente, una modificación y extinción de medida cautelar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una modificación o extinción de medida cautelar, esto va a ser un procesal, ¿verdad? Preprocesal, porque recordemos que las medidas cautelares pueden presentarse antes de la interposición de la demanda. ¿Se acuerdan cuando vimos las medidas cautelares, verdad? Que se le da 10 días, como lo dice el 75 de la Ley Procesal de Familia, para que se plantee la demanda, ¿verdad? Entonces, en este caso, puede ser, ¿verdad? Preprocesal, porque el incidente, es decir, si imaginémonos que cambió sustancialmente la decisión que se tomó, por ejemplo, que el cuidado personal se haya otorgado al papá del niño, ¿verdad? Que en vista que la señora, me estoy inventando casos, ¿verdad? Porque hay una situación diversa que pueden haber. Imaginémonos que el señor pidió el cuidado personal del niño en vista de que la señora está con este régimen de excepción, cayó presa, y ella no puede cuidar al niño, no tiene ninguna familia, ¿verdad? El padre, en vista de esa situación, y tomando en cuenta que había una sentencia, pide que sea, ¿verdad? Una modificación, que sea una medida cautelar para mientras presenta me demanda que modifique. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Entonces, si la medida cautelar o en todo, si hubo una sentencia y que dictó el cuidado personal sea a favor de la madre, ¿verdad? Y posteriormente a eso, la señora cayó presa, ¿verdad? Y el señor, pues como por parte de los elementos de la autoridad parental o responsabilidad parental es el cuidado de los hijos, solicita que se le otorgue provisionalmente el cuidado mientras esto suceda y que él plantee la demanda, ¿verdad? Ahí podemos caer en un supuesto postprocesal, es decir, porque posteriormente a la demanda, posteriormente al dictado, perdón, de la sentencia, o sea, en la fase ejecutiva sucede este hecho. Entonces ahí estamos hablando de una modificación o en todo caso, ¿verdad? Una modificación de una medida cautelar que modifique, ¿verdad? De manera liminar la ejecución de la sentencia. ¿Por qué? Por la situación que la madre está presa. Podemos hacerlo a la inversa. Podemos decir que el señor, ¿verdad? Estaba en convivencia con la señora y se separaron, y a raíz de esa separación, ¿verdad? La señora dejó al niño a la deriva, ¿verdad? En su casa, sin que nadie lo cuide, cayó en depresión X la señora. Entonces el señor, para promover el proceso de cuidado personal, dice, bueno, miren, la medida cautelar es esta situación, nos separamos, ¿verdad? La señora desapareció, dejó al niño en la casa, el niño está solo. Por poner ejemplos extremos, le estoy diciendo, ¿verdad? Ahí podemos decir, se dictó la sentencia, pero imaginémonos que posteriormente vino, ¿verdad? La señora, y se demostró que la señora no es que dejó al niño solo, simplemente como cayó en depresión, ¿verdad? Y por esa misma depresión, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente o qué sé yo, sedada, ¿verdad? En el hospital por a o b circunstancia que ella haya tenido, ¿verdad? Y se demuestra eso. Entonces el juez, ¿verdad? Puede hacer la modificación de la medida cautelar o la extinción de la medida cautelar que le otorgaba el cuidado personal al padre, por poner un ejemplo. O sea, ahí estamos hablando de un preprocesal. Si esta misma situación, ya sea porque está en preso o ya sea porque los señores
tuvieron alguna A o E circunstancia y en el trámite del proceso se esté determinando el cuidado personal del hijo, ¿verdad? Entonces, ahí se dicta la medida cautelar. También puede ser modificación o en todo caso extinción de medida cautelar. Entonces, ahí puede ser, por eso les decía, puede ser preprocesal, o sea, antes de la tramitación del proceso, procesal durante la tramitación del proceso en la fase cognitiva o postprocesal, es decir, posterior al dictado de la sentencia, que eso puede pasar, ¿verdad?, en la ejecución de la sentencia. Por eso digo postprocesal. El levantamiento de medida cautelar solicitada por un tercero, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de una persona, el uso de la vivienda familiar, les he explicado a ustedes que conforme a lo que establece el artículo 813 del Código Procesal Civil y Mercantil, a lo que establece el 111, 115, 216 de la Ley Procesal de Familia, no, perdón, del Código de Familia, cuando habla del cuidado personal, menciona que el juez siempre tiene que determinar el uso de la vivienda familiar del hogar, ¿verdad?, donde se establece o donde viven los cónyuges, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, de levantamiento de medidas de cautelar, que imaginémonos, les decía yo a ustedes, que hay viviendas en las cuales se adquieren por medio de créditos otorgados por instituciones financieras, les he explicado a ustedes, y que esto pues al final, aunque no lo llevaron como una protección de la vivienda familiar, sino que esto fue por el uso de la vivienda familiar, el tercero, que puede ser, si se estableció en la demanda, el uso de la vivienda familiar, ¿verdad?, que es un gravamen que es establecido en el bien, ¿verdad?, que es similar a lo que se hace en la protección de la vivienda familiar, que yo les decía que uso de la vivienda familiar, protección de la vivienda familiar y bien de familia son diferentes. Pues entonces, bajo ese supuesto, ¿verdad?, del uso de la vivienda familiar que se haya establecido, y un tercero viene y dice, miren, pues sí, pero el señor, yo estoy promoviendo un proceso de ejecución, de ejecución, ¿verdad?, en virtud de un ejecutivo, ¿verdad?, en virtud de que la parte demandante o cualquiera de los cónyuges ha no pagado, ¿verdad? Entonces ahí el tercero que llega, ¿verdad?, pide ese levantamiento de la medida cautelar, porque el uso de la vivienda familiar es una medida cautelar. Entonces, que se puede dar, ¿verdad?, en la sentencia. Se puede dar, por ejemplo, si pidieron el uso, el cuidado personal de los hijos, el uso de la vivienda familiar como medida cautelar, también puede ser preprocesal, porque antes de la interposición de la demanda, también si lo pidieron en el trámite del proceso, ¿verdad?, también puede ser procesal. Y postprocesal si estamos hablando que fue un dictado una sentencia y allí se estableció que el uso de la vivienda familiar va a ser hasta que el hijo o hija alcance la mayoría de edad, ¿verdad? Entonces ahí también determina, ¿verdad? Entonces, este ejemplo que les he puesto de incidente, de levantamiento de medida cautelar solicitada por un tercero, puede ser en ese momento procesal, ¿verdad? El litisconsorcio de intervención de terceros, recordemos, ¿verdad?, cuando les decía yo a ustedes que sea necesario la intervención, ¿verdad?, de conformar el litisconsorcio, ya sea pasivo, activo o pasivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad?, o la intervención de terceros, porque recordemos que eso del litisconsorcio e intervención de terceros pueden ser, como les he mencionado en su momento a ustedes, los terceros pueden ser coadyuvantes o excluyentes. Cuando están hablando de coadyuvante, puede ser que este tercero coadyuve a la parte demandante o la parte demandada. Cuando estamos hablando de excluyente, estamos hablando que es una persona que no le interesa el trámite del proceso, pero sí le interesa un aspecto sobre lo cual se está discutiendo, ¿verdad? Y aquí les ponía a ustedes el caso de la protección de la vivienda familiar, ¿verdad?, también en ese caso. Entonces, esa intervención, ¿verdad?, ese litisconsorcio o intervención de terceros, ¿verdad?, solamente puede ser antes de la interposición de la demanda, porque ahí se está diciendo quién son de las personas. Recordemos que el cuidado personal, volviendo el ejemplo del cuidado personal, el cuidado personal de los hijos
como elemento integrante de la autoridad o responsabilidad parental, como lo dice los artículos 206 y 207 del Código de Familia, estos no pueden ser, digamos, ejercidos por otras personas, únicamente por sus padres, ¿verdad? Ahora bien, en materia de niñez y adolescencia, cuando ingresó o cuando estuvo en vigencia la LEPINA, hoy Ley Crecer Juntos, habla una figura de representante, ¿verdad?, del niño o niña. Esta situación o esta figura fue creada en virtud de que nuestra realidad es, en la actualidad, es que el padre o madre muchas veces no, ¿cómo decirlo?, se auxilia de su padre o madre o de cualquier otra persona para ejercer el cuidado de los niños. ¿Cómo así? Me dirán ustedes. Por ejemplo, cuando se van para Estados Unidos. Cuando se van para Estados Unidos, los niños, sus padres de estos niños, niñas o adolescentes, ¿verdad?, en la actualidad se van, ¿verdad? No se pueden llevar a los hijos por obvias circunstancias, porque si se van así, como coloquialmente se dice, mojado, ¿verdad?, es decir, de manera ilegal, de manera no correcta, pues como lo determina las leyes de migración de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Verdad? Para que no suceda un hecho de muerte y todo de sus hijos, los dejan con otra persona que los cuide y ellos se vuelven al final como proveedores, es decir, están mandando dinero a esta persona para que estén cuidando a sus hijos, ¿verdad? Entonces, acá la figura, por eso se creó la figura del representante legal. Entonces, ahí puede ser, en este caso del incidente, el litisconsorcio, ¿verdad? La conformación del litisconsorcio. ¿Por qué? Porque puede ser que la mamá materna tiene a la criatura, se ha promovido un proceso de cuidado personal o se quiere promover un proceso de cuidado personal, si estamos hablando previo a la interposición de la demanda y la madre está, la abuela materna está ejerciendo el cuidado personal de estos hijos, ¿verdad? Entonces aquí el litisconsorcio, ¿verdad? O la intervención de terceros, que puede ser preprocesal, si es previo a la interposición de la demanda y si es la abuelita que quiere interponer esa demanda. ¿Para qué? Para que en sentencia se dicte la resolución que lo determina, o en todo caso procesal, si en trámite del proceso se establece. ¿Con cuál? Con la admisión de la demanda, ¿verdad? Entonces, eso puede ser. Otro ejemplo puede ser, como les pongo acá en la diapositiva, ¿verdad?, el justo impedimento. El justo impedimento puede ser preprocesal y procesal. Cuando hablo preprocesal, me estoy refiriendo a antes de la interposición de la demanda. Si imaginémonos que se pidió el cuidado personal y el juez decidió escuchar a los niños, ¿verdad?, y a la vez, ¿verdad?, citar a las partes. Entonces, y las partes no llegan, entonces hay que demostrar, ¿verdad?, el justo impedimento, como lo establece el 100 y 101 de la Ley Procesal de Familia. Este aspecto puede ser preprocesal, antes de la interposición de la demanda, o procesal si es en el trámite del proceso, ¿verdad? ¿Sí? Justo impedimento para cambio de testigo. Les decía yo hace un momento que el justo impedimento para cambio de testigo, la Ley Procesal de Familia habla en el artículo 44, ¿verdad?, que los testigos de ya sea, bueno, 44 y 46, ¿verdad?, que las pruebas se deben demostrar, 42, 44 y 46 de la Ley Procesal de Familia. Dice que cuando se oferte prueba, ¿verdad?, hay que poner los nombres generales de los testigos, ¿verdad?, y a la vez, ¿verdad?, ese justo impedimento, por algunas circunstancias, el testigo pasó, que ya sea que falleció, desapareció por esto de las cuestiones de las maras, que a esta persona la hicieron desaparecer, ¿verdad?, o qué sé yo, por el miedo de las maras se fue para otro país, o qué sé yo, también no se sabe nada de esa persona, ¿verdad? Entonces se pide el cambio de testigo, entonces perfectamente puede proceder, ¿verdad? Ese es un trámite procesal, es un incidente que se establece, pero es procesal, ¿verdad? También les pongo acá a ustedes la oposición a la admisión a recepción de prueba, ¿verdad? Esto se da obviamente en la etapa de aportación de prueba, conforme al artículo 109 de la Ley Procesal de Familia.
¿verdad? Es procesal. ¿Por qué es procesal? Porque obviamente en esa etapa, si bien es cierto, se oferta tanto en la demanda como en la contestación de la demanda o reconvención, ¿verdad? O contestación de reconvención, esa oposición a la admisión o recepción de pruebas que se establece, pero en la ley procesal de familia de manera oral, ¿verdad? Se verifica su admisibilidad en la audiencia preliminar. Entonces, ahí pueden poner ustedes, imaginémonos que el testigo sea una persona, aunque en realidad en materia de familia no existen tachas, como les mencionaba, conforme al artículo 92 de la Ley Procesal de Familia, pero pueden hacer una admisión, por ejemplo, una oposición de la admisión de la prueba testimonial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este testigo nunca estuvo presente, estuvo todo el tiempo ausente, no sabe nada, ¿verdad? No vivió en el tiempo o estuvo fuera del país, etcétera. Muchas circunstancias que pueden haber. Me refiero a la prueba testimonial o la prueba o la recepción de prueba documental. Imaginémonos que también ustedes la hayan atacado como prueba falsa, ¿verdad? Entonces esa oposición se hace en la audiencia preliminar en esa fase, ¿verdad? En este caso, el momento procesal es de su interposición. En este caso, ¿verdad? Es procesal, es decir, solo en el trámite del proceso se hace. Oposición de recepción de prueba anticipada también pueden haber, porque la prueba anticipada puede ser, valga la redundancia, solicitada por la peticionaria, ¿verdad? Sea parte demandante, parte demandada, ¿verdad? Por A o B circunstancias. Imaginemos que sea una persona que realmente está, pues sí, convaleciendo alguna enfermedad y eso pues genera, pues, como por ejemplo el cáncer, ¿verdad? Etcétera, o alguna circunstancia que imposibilita a X persona, sea necesaria su, digamos, su recepción, su declaración, ¿verdad? Que sea anticipada. Entonces aquí pueden hacerse, ¿verdad? También en esta etapa procesal. Es decir, si bien es cierto, no se establece conforme a la audiencia preliminar, conforme al 109 de la Ley Procesal de Familia, pero puede ser, por eso se llama anticipada, porque es antes de ese momento procesal que se solicita y que obviamente pues el juez tiene que decidir antes de ese momento. Entonces, que eso puede ser, mi invento, en la admisión de la demanda, puede ser cuando estemos en la etapa del examen previo, etcétera, que ahí se puede haber una recepción de prueba anticipada, una oposición a esa prueba, ¿verdad? En el caso de bienes propios en inventario de los bienes de la comunidad diferida, cuando estamos hablando de exclusión de bienes propios en inventario de los bienes de la comunidad diferida, en los regímenes de participación, en los regímenes patrimoniales, perdón, sobre todo de comunidad diferida, hay que hacer un inventario del debe y el haber, ¿verdad? Sobre ese debe y haber se establecen, ¿verdad? Cuáles son los bienes, ¿verdad? En los cuales se establece la comunidad, ¿verdad? Cuáles bienes entran dentro de la comunidad, cuáles no. Y dentro de esos bienes que entran o no en la comunidad, ¿verdad? Aquí se pueden ir excluyendo, ¿verdad? Puede decirse, mire, esos bienes no están porque ese bien, fue mi invento, ¿verdad? Fue antes según la escritura pública, fue adquirido antes por el cónyuge, antes de contraer matrimonio, ¿verdad? Que nunca fue modificado y que ese bien pretende ser introducido, pero no está, por decir un ejemplo. Entonces ese es procesal, porque obviamente ahí se está pidiendo dentro del proceso su exclusión que se va a dictar, ¿verdad? La ejecución de sumas ilíquidas, estas solamente son postprocesales, es decir, después de dictada la sentencia. ¿Cuáles son las ejecuciones de suma ilíquida? Las ejecuciones de suma ilíquida son aquellas que son indeterminadas, ¿verdad? En su momento, pero para determinarse o establecerse se requiere, pues obviamente, de una audiencia en las partes para que puedan ellos establecer cuáles son los gastos que produjeron, ¿verdad? Es decir, como qué ejemplo les puedo poner. En el caso de las, bueno, en cuota alimenticia,
Entonces, tramita un proceso de cuota alimenticia, ese, o ya sea en un divorcio, en unión no matrimonial o incluso en cuidado personal, por ejemplo, la cuota alimenticia que se establece es la ordinaria. Cuando hablo de la ordinaria es aquella que se determina conforme a lo que establece el 247 del Código de Familia, que ahí va la habitación, ahí va el alimento, vestuario de la persona, que lo hace cada mes. Cada vez una persona requiere de agua, luz, teléfono, ¿verdad? Internet ahora con lo de las tareas, etcétera. Situaciones en las cuales todo eso entra en una cuota alimenticia ordinaria. Lo ordinario es lo que se necesita cada mes, ¿sí? Pero hay cuota alimenticia extraordinaria, como cuáles, me pueden decir ustedes, por ejemplo, el inicio de año. Inicio de año se establece el pago de la matrícula y colegiatura, ¿verdad? De los centros educativos donde asisten sus hijos, ¿verdad? Estas solo se hace una vez al año. Me refiero ¿cómo que se llama? La matrícula. Una vez al año se hace la matrícula en el centro educativo, una vez al año se hace compra de útiles escolares, una vez al año se hace compra también de uniforme. Entonces, a partir de este hecho, si lo ordinario no se estableció, o en todo caso, imaginémonos también cosas dentales como ortodoncia, algún ingreso al hospital, todo eso son gastos extraordinarios que no están establecidos en la cuota alimenticia ordinaria. Entonces, que obviamente mediante presentación de facturas, ¿verdad? Se van determinando, ¿verdad? Cuáles son sus pagos y en ese sentido, ¿verdad? Es una ejecución de suma ilíquida, ¿verdad? Que se pretende determinar de todos los gastos que se establecen, ¿verdad? Y obviamente se hace postprocesal, o sea, después del dictado de la sentencia, mire, señor juez, yo pagué matrícula y colegiatura en enero, compré útiles escolares, compré uniformes, y mi ex esposa, mi ex conviviente, ¿verdad? No aportó nada para mis hijos, ¿verdad? Todo lo hice yo, ¿verdad? Entonces necesito que, si bien es cierto, hay una cuota alimenticia que la está aportando, pero necesito que también me apoye sobre eso. Entonces ahí puede ser la ejecución de suma líquida, ¿verdad? Eso es lo postprocesal, como lo repito. Lo postprocesal estamos hablando de que está fuera de la sentencia, ¿verdad? Una objeción de cuentas rendidas por tutor. Cuando estoy hablando objeción de cuentas rendidas por tutor, estamos hablando de que los tutores, ¿verdad? El juez o jueza de familia, o en todo caso ahora los jueces especializados de niñez y adolescencia, ¿verdad? Dictan sentencias para determinar en primer lugar la tutela de X niño, ¿verdad? Y obviamente si hay bienes que administrar, bienes, me refiero a bienes muebles o inmuebles, en ese caso, pues, obviamente las partes, ¿verdad? El tutor debe rendir cuentas de su actuar cada año. Cada año tiene que rendir esa cuenta. Hay un libro, ¿verdad?, que se determina cuáles son los gastos que ha generado el pupilo, ¿verdad? Esos gastos, ¿verdad?, tienen que ir aparejados con lo que recibe también el tutor cada mes, por ejemplo, una pensión que se le haya dejado por sus padres, de los bienes que le dejó su padre, etcétera. Entonces, esa objeción de cuentas rendidas por tutor puede ser que X persona diga, mire, pero, o el mismo pupilo, mire, pero todas esas cuentas rendidas no son ciertas, es mentira. Entonces, yo demuestro o objeto esa objeción de cuentas rendidas por tutor, ¿verdad? Lo hago posteriormente al dictado de la sentencia, posteriormente a cada año que se va estableciendo, ¿verdad?, por parte del tutor, ¿verdad? En caso de falsedad documental o falsedad civil, ¿verdad? Cuando me refiero a falsedad documental o falsedad civil, me estoy refiriendo a documentos. Ya les había mencionado a ustedes el caso de una incapacidad, les decía a ustedes que esa puede ser procesal o postprocesal.
¿Por qué procesal y postprocesal? Porque procesal, obviamente, si se determina o se justifica o se determina como justo impedimento la presentación de una incapacidad y esta incapacidad sea falsa, documentalmente hablando, y esta situación, pues, puede ser planteada, ¿verdad?, el momento de que se presenta esa incapacidad en la sustanciación del proceso, en la fase cognitiva, pero también en la fase postprocesal, es decir, fuera del dictado de la sentencia. ¿Por qué? Me dirán ustedes, si ya no hay audiencia, ¿cómo no? Si piden una adecuación de modalidades conforme al 175 de la Ley Procesal de Familia, el juez tiene que señalar una audiencia especial. ¿Para qué? Para adecuar las modalidades en las cuales se establecen por las partes, ¿verdad? Entonces, acá también puede ser un justo impedimento por parte del abogado o de las partes, ¿verdad? Y presenta una incapacidad en y ahí también puede poner el incidente de falsedad documental, ¿verdad? O en todo caso, falsedad civil, si es que estamos hablando de que hay compras de bienes en las cuales quieren evadir la responsabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Y también pueden establecerse en esa falsedad civil, ¿verdad? También podemos ver la verificación de los instrumentos privados. Cuando vemos la verificación de instrumentos privados, documentos privados pueden ser, por ejemplo, un documento privado como una venta de vehículo automotor, venta de muebles, ¿verdad?, etcétera, que son documentos privados autenticados, ¿verdad? Es decir, que las partes lo hacen documento privado entre ellos mismos, pero que también vía notarial se ha determinado que en realidad las firmas de ese documento privado, ¿verdad?, son de las personas que lo suscriben y ante notario, ¿verdad? Y esa verificación de los instrumentos también puede ser objetada, ¿verdad? Y en su momento, pues, sea en la etapa procesal o sea en la etapa postprocesal, ¿verdad? Las nulidades procesales, como por ejemplo emplazamiento, nulidad de notificaciones, citas, ¿verdad?, se hacen preprocesales y procesales. Procesales. Puede caber también hasta incluso postprocesales, y en el evento fuera una cita, por ejemplo, de las partes a una audiencia de adecuación de modalidades, ¿verdad? Entonces, esas son las que les he puesto a ustedes como ejemplo, ¿verdad?, que pueden hacer, ¿verdad?, en estos casos. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí, licenciada. Entonces, estos van los ejemplos que les he puesto acá, ¿verdad? Entonces, espero que vayan agarrando el hilo porque esto es necesario, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan tomándolo en cuenta, ¿verdad? Recordemos que tanto la modificación y extensión de medidas cautelares también se puede dar por un incidente que les había especificado a ustedes, ¿verdad? Cuando se ha impuesto una medida cautelar, esta puede ser modificada o sustituida o cesada, y esta puede ser realizada por el juez a petición de parte o de oficio, ¿verdad?, según el artículo 77 de la Ley Procesal de Familia, que es el primer incidente que les está mencionando, ¿verdad?, el caso, ¿verdad?, a ustedes, que pueden ser modificadas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tenemos que no obstante existen casos en que únicamente puede ser realizada a petición de parte, debido al carácter de las medidas cautelares, puede ocurrir que las partes, quien las soporta por la presión psicológica y el agravio de la medida ¿va?, se oponga a esta, o por el contrario, que la parte que la solicitó no sea protegida en forma eficaz por la misma. De eso, pues, se deduce que las partes tienen las siguientes facultades, como cuáles, me podrían decir ustedes. Uno, para que la parte que obtuvo la medida puede pedir la ampliación. Ejemplo de eso, podemos decir, por ejemplo, Elena demanda a Enrique por violencia intrafamiliar y solicita como medida que Enrique sea excluido de la vivienda. El juez accede a la medida que se pide, ¿verdad?, y a la vez señala un régimen de visita. ¿Para qué? Para poder relacionarse con sus hijos, ¿verdad?, señalando que podría visitarlos en su casa en horas hábiles, por ejemplo, ¿verdad?, pero en razón que el demandado emplea los días de visita para maltratar física y psicológicamente a su esposa, porque puede pasar eso. Esta señora solicita se amplíe la medida en el sentido de que se suspenda el régimen de visita, ¿verdad?, y se le restrinja frecuentemente la casa o lugares en que puede encontrarla.
Me explico, es decir, si originalmente se dio la medida cautelar, ¿verdad? O medida de protección, porque en violencia intrafamiliar habla medida de protección, ¿verdad? De un cuidado personal y la exclusión del hogar del agresor, ¿verdad? Entonces, y si en su momento, a pesar que se dio la medida de exclusión del hogar, ¿verdad? El señor, ¿verdad? Se le dio un régimen de visita, aunque esa medida sería antagónica, es decir, contraria, ¿verdad? Y el juez se da cuenta y a la vez la parte lo solicita, puede ser modificada esa medida cautelar, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, puede establecerse. Otro caso podría ser que, por ejemplo, Juan es condenado al pago de alimentos, ¿verdad? Y por haber incumplido con los ordenados en la sentencia, su hijo Marcos reclama el cumplimiento de la sentencia, solicitando en el mismo escrito que se trabe embargo sobre un inmueble propiedad de Juan. Y debido a los hechos de la naturaleza, ¿verdad? La casa se deteriora, ya no es suficiente, ¿verdad? Garantía para el cumplimiento de la sentencia y por consiguiente solicita se mejore la garantía trabando embargo en otros bienes. ¿Me explico? Es decir, si solamente se puso como garantía de la cuota alimenticia una casa, propiedad del alimentante, que es el padre, pero esa casa por el transcurso del tiempo se está deteriorando y ya no sirve como garantía para la cuota que se ha establecido al hijo, entonces en este caso también puede hacer la modificación, pide el juez o jueza de familia que ya no sea este bien, sino que otro bien que sea garantía para la cuota alimenticia que el señor está cumpliendo. Entonces, en ese caso, también puede ser una modificación, ¿verdad? Porque eso puede pasar, ¿verdad? O ya sea por una mejora, ¿verdad? ¿Sí? En esa situación puede pasar, ¿verdad? También en el caso de una sustitución, por ejemplo, me invento el caso en que Hernán es condenado al pago de pensión compensatoria a favor de Ana, ¿verdad? Por incumplimiento, y esto conforme al 113 de la ley procesal del Código de Familia, perdón, y por incumplimiento de la sentencia, ¿verdad? Ana solicita sea ejecutada la sentencia y a la vez solicita secuestro de bienes, ¿verdad? Posteriormente, debido a que teme el deterioro de los bienes secuestrados, pide se sustituya la medida cautelar impuesta por la de embargo del sueldo de Hernán. Es decir, ya no es en el secuestro de bienes, ¿verdad? Sino que el señor está obligado a aportar una cuota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pensión compensatoria puede establecerse por un monto específico en general o puede ser determinado por un monto de acuerdo a una cuota mensual, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues, la medida impuesta, ¿verdad? Puede ser que la persona, pues, solicita el embargo del sueldo, ¿verdad? De este señor Hernán, ¿verdad? Donde se establezca, pues, que se le esté aportando, porque sobre el secuestro de los bienes siempre va a seguir con el incumplimiento de los bienes, ¿verdad? Entonces, para el caso de que se soporta la medida, ¿verdad? Por ejemplo, el levantamiento. Podemos decir en el caso que María demanda a Ernesto por violencia intrafamiliar y solicita en el proceso que se le imponga la medida de exclusión del hogar, ¿verdad? Una vez impuesta, obviamente, ¿verdad? Ernesto presenta reclamo, o sea, reclamando a que se levante la medida manifestando no ser ciertos los hechos alegados por la parte y pide su levantamiento. Obviamente, aunque está en una situación en la cual se tiene que demostrar, ya sea porque un proceso, si es un proceso de violencia intrafamiliar o en todo caso, si es cuestiones meramente de medidas cautelares en virtud de que ahora con la entrada en vigencia de la ley especial el DEI, ¿verdad? Es decir, para una vida libre de violencia a las mujeres y se tiene que tramitar un proceso penal, pues ahí tendría que verificarse, ¿verdad? Por el levantamiento, ¿va? Si es que en realidad, ¿verdad? Que los hechos que se han alegado por la parte, digamos, víctima no sean ciertos. También puede haber una reducción. En este caso, me refiero siempre a la medida cautelar, ¿verdad? Por ejemplo, David, quien ha condenado al pago de pensión compensatoria a favor de Gloria, ¿verdad? Y debido a su incumplimiento se inician las diligencias de ejecución de sentencia, trabando embargo en los bienes muebles del mismo, o sea, de David, ¿verdad? El demandado, al tener conocimiento de la medida impuesta, solicita se reduzca a uno solo de los inmuebles, pues expresa que uno es suficiente para garantizar el cumplimiento de la sentencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les hablaba yo de la anotación preventiva de la demanda? Les mencionaba que
la anotación preventiva de la demanda no necesariamente tiene que ser para todos los bienes que son propiedad del demandado, ¿verdad? Porque es más que suficiente y de acuerdo al examen liminar, ¿verdad? A lo que se está discutiendo, ¿verdad? Y si esta garantiza la cuota, porque por ejemplo puede ser un bien inmueble que cuesta, me invento, $1.000.000, ¿verdad? Y si es una cuota alimenticia que se ha establecido, por ejemplo, de $5.000 mensuales, y la señora pidió la anotación preventiva, ¿verdad? A partir de la presentación de la demanda, de todos los bienes del señor, o sea, eso ya solo el bien que vale 5 millones, ¿verdad? Puede garantizar la cuota alimenticia, aunque sea de la que estamos hablando de $5.000, ¿verdad? Por ejemplo, mensuales, ¿verdad? Puede establecerla uno solo. O sea, en este caso que les pongo a ustedes, pues, por la pensión compensatoria, ¿verdad? Por la ejecución de la sentencia, puede perfectamente determinarse en ese examen liminar verificar si la medida cautelar, en este caso, pues, de la garantía del inmueble solo son con respecto a un inmueble, ¿verdad? Si esto lo da, pues obviamente no tiene que ser 2 o más, ¿verdad? Cuando hablamos de una sustitución, podríamos decir, por ejemplo, que un ejemplo podría ser Atilio, quien tiene la calidad de demandado en un proceso por cuota alimenticia y reconocimiento forzoso de hijo, es decir, una declaración judicial de paternidad, ¿verdad? Que en dicho proceso se le ha impuesto medida cautelar de anotación preventiva de la demanda, ¿verdad? Incluso se presenta al juzgado solicitando se levante la medida cautelar impuesta por manifestar que existe contrato de promesa de venta sobre bienes de una propiedad en las cuales se ha cumplido la condición, porque puede haber eso, ¿verdad? Una promesa de venta que fue anticipadamente, ¿verdad? Contratada por parte del alimentante, ¿verdad? Y que tiene una obligación de hacer, ¿verdad? Entonces, en este caso, y para efectos de poder cumplir con el contrato, le es necesario que sea levantada la medida cautelar. Por consiguiente, ofrece fianza suficiente para garantizar las resultas del proceso. Y ahí puede ser, ¿verdad? Que todo caso se modifique o se sustituya, ¿verdad? La garantía, ¿verdad? Para que se realice una modificación o extinción de medida cautelar, como habíamos hablado antes de las medidas cautelares, que solicita la parte, debe sustanciarse, es decir, escuchar a las partes para que éstas ofrezcan los argumentos y las pruebas necesarias con las cuales se puedan sustentar que las medidas no son suficientes para garantizar las resultas del juicio o para proteger a la persona cuando se trata de una ampliación, ¿verdad? Que la garantía ha disminuido y por tanto debe ser mejorada o que se sustituya por una garantía mejor de derecho, porque puede ser a la inversa, es decir, que el inmueble no genera una garantía, porque como les decía en el anterior ejemplo, que la casa pues está en deterioro, ¿verdad? Y no garantiza las resultas con respecto a la cuota alimenticia que se ha establecido para su hijo por parte del alimentante, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, puede determinarse, ¿verdad? Cuando se trata incluso también del solicitante o afectado, puede ser que éste pida su levantamiento, pero para ello deberá establecerse las condiciones, ¿verdad? Por las cuales fue impuesta la medida cautelar y que esto ha desaparecido. Porque recordemos que para el dictado de la medida cautelar, la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora, les decía a ustedes. Y esto, pues, también que la medida impuesta excede a la necesidad reclamada o que ofrezca una medida diferente a la impuesta para garantizar el derecho reclamado. Para la sustanciación, ¿verdad? De este incidente, la ley no señala un trámite especial, ¿verdad? Establecido, si bien es cierto, ¿verdad? El levantamiento de medidas cautelares como una anotación preventiva de la demanda, ¿verdad? El secuestro o embargo de bienes dictado en el caso de solución judicial de la comunidad diferida, por ejemplo, ¿verdad? De los cónyuges, pero puede considerarse que dicho trámite se aplique en forma, digamos, extensiva a todos los casos que se impongan las medidas cautelares, ¿verdad? Y se pida su modificación o extinción, puesto que el artículo 77 no hace ninguna referencia al trámite que deberá aplicarse en este caso. Además, la aplicación del trámite de los incidentes, por ejemplo, el caso que he mencionado, es sostenido incluso por los tratadistas del derecho y por los
del anteproyecto del Código Procesal Civil y Mercantil y modelo para Iberoamérica, al expresar en el artículo 276, número 4, que el juez tiene la facultad de disponer de oficio o a petición de parte la modificación o sustitución o cese de la medida cautelar adoptada, siguiendo en el caso la petición para su sustanciación, el procedimiento de los incidentes. Es decir, que pueden aplicarse los casos, ¿verdad? De los artículos incluso 57, 59, 60, 61 y 62 de la Ley Procesal de Familia, que hablan del trámite general de los incidentes, el cual es aplicado cuando un incidente no tiene señalado un trámite específico. En la práctica, pues este incidente puede suscitarse como procesal y postprocesal. Y es importante, ¿verdad?, señalar además que este tipo de incidentes no es usado por los litigantes, ya que cuando se imponen medidas cautelares, las partes optan por hacer uso del recurso de revocatoria o de apelación. Esto conforme a los artículos 150 y 153, literal F de la ley, ambos de la Ley Procesal de Familia, y no es que pidan su modificación o sustitución, ¿verdad? Y no obstante, este incidente, pues, pueden tener aplicación principalmente cuando ya ha pasado el periodo que confiere la ley para hacer uso de los recursos, que está franquea una ley dictada a la resolución, ¿verdad? Es decir, en los artículos 151, inciso primero, y 156, inciso primero de la Ley Procesal de Familia. Como por ejemplo, de este incidente se menciona el caso de, ¿qué les puedo decir? Berta, por poner ejemplo, Berta demanda a Esteban, perdón, en un juicio de divorcio por la causal de separación de uno o más años consecutivos. Y en ese escrito de demanda solicitan la anotación preventiva, ¿verdad? Una vez anotada la demanda, el demandado solicita sea levantada la medida, ¿verdad?, ofreciendo fianza suficiente para garantizar las resultas del juicio, ¿verdad? Entonces, ahí se puede hacer, ¿verdad?, ¿sí?, esa modificación. Cuando estamos hablando del levantamiento de medida cautelar solicitada por un tercero, ¿verdad?, en este caso, previamente al entrar en estudio de este tema, es importante incluso señalar, ¿verdad?, que las partes de los procesos pueden pedir medidas cautelares formando parte principal del incidente y surgido, ¿verdad? Digamos, dichas medidas cautelares solo pueden ser soportadas por ellos. Las medidas cautelares que son solicitadas por las partes, en ocasión cuando suelen recaer en bienes de un tercero, en cual se ve la necesidad de pedir que se levante la medida, ¿verdad? Este es un caso especial, ¿verdad?, en el cual un tercero ajeno al proceso interviene solicitando por medio de un incidente el levantamiento de la medida cautelar con el propósito de evitar el daño que le ocasione la medida cautelar, ¿verdad?, impuesta. Es decir, que cuando se dicta una medida cautelar de índole patrimonial, como es el secuestro o el embargo, destinado a garantizar las resultas del juicio, ¿ya?, esta puede afectar o repercutir con los derechos de personas que no están vinculados al proceso, las cuales pueden solicitar e intervenir como terceros en el objeto de oponerse a la medida cautelar y pedir el levantamiento de dicha medida, ¿verdad? Esta acción del tercero puede darse como, por ejemplo, preprocesal, procesal y postprocesal, pero en este último, o sea, postprocesal, ¿va?, únicamente opera en el incidente de levantamiento de medida cautelar cuando la oposición a la traba del embargo haya sido posterior a que ésta se efectuara, ya que dicha oposición fuese posterior a haberse trabado embargo, que se estaría ante una tercería de dominio y no frente a este tipo de incidentes, ¿sí? Con respecto al incidente de levantamiento de embargo, debo decir, en la etapa de ejecución de la sentencia, ¿verdad?, como lo determina el artículo 718 del Código Civil, expresa que el tenedor de un título inscrito tendrá derecho a oponerse que se embargue los bienes del inmueble a que el título se refiere, ¿verdad? En este caso, sin más trámite que la audiencia, la parte contraria, se debe ordenar que no se embarguen los bienes o que no se inventarían, pues. Sobre esto, pues, Humberto Tomasino menciona que puede incluso ocurrir que cuando, habiéndose opuesto el tercero al embargo, el juez puede ejecutarlo, el juez ejecutor, me refiero, lo trabe, ya sea por malicia o por ignorancia, que es lo que regularmente sucede, ¿verdad?, que el juez al presentar al tercero su solicitud de embargo, sin más trámite que la audiencia, la parte contraria, debe de ordenar el embargo si el deudor carece de título inscrito que se refiere al inmueble embargado, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. En el caso de los litisconsorcios, intervención de terceros,
Ambas figuras procesales se encuentran comprendidas en un género mejor conocido como proceso con pluralidad de sujetos. ¿Se acuerdan? Cuando el incidente, ¿verdad? Esto vuelvo y repito, ¿verdad? El cual consiste en la participación del proceso de varios sujetos con diferentes oposiciones o relaciones jurídicas y saliendo del contexto de simplicidad, ¿verdad? Del proceso de un demandante y un demandado. Recordemos que el liticonsorcio, ¿verdad? Consiste en la existencia de varios sujetos ubicados en la posición de demandante o demandado o ambos extremos simultáneamente. Es decir, que existe un conjunto de personas como demandante o demandado en un solo proceso. Y la nota distintiva del liticonsorcio es que las partes para constituir, ¿verdad? En parte deben ser titular de un derecho sustancial que pretenden hacer valer, ¿verdad? Es decir, que pueden tener titularidad, sean titulares de un derecho vinculado al objeto de la pretensión y que pueden resultar afectados en la sentencia. De la denominación, para esto pues hay pluralidad de demandantes. Ahí a esto se les conoce como liticonsorcio activo. Cuando la pluralidad se da en oposición al demandado, se denomina como liticonsorcio pasivo, ¿se acuerdan? Y si en ambos extremos hay varias personas en calidad de parte, a eso se llama liticonsorcio mixto, es decir, que pueden haber pluralidad tanto de parte. Esto, pues, obviamente, recordando la clasificación del liticonsorcio, porque eso ya lo vimos, ¿verdad? Pero recordemos cuando estamos hablando del liticonsorcio facultativo voluntario, que lo establece el artículo 14 de la Ley Procesal de Familia, y el necesario cuando se establece el artículo 15 de la Ley Procesal de Familia. Como ejemplo, los liticonsorcios voluntarios se presenta, podemos decir, como ejemplo, el caso que Miguel y Estela, por decir el caso, reuniendo sus pretensiones en un mismo escrito, demandan a su padre Carlos en juicio, ¿verdad? O sea, los alimentarios, Miguel y Estela, demandan al alimentante, que es su padre Carlos, ¿verdad? Miguel, pues obviamente reclamando cuota alimenticia y Estela cuota alimenticia y declaración judicial de paternidad porque no ha sido reconocida, ¿verdad? Presentando la demanda al juzgado para que se inicie el proceso contra Carlos. Es decir, en este caso de pluralidad de sujetos, como pueden ver, en este caso demandante, ¿verdad? Se conforma desde la presentación de la demanda, ¿verdad? De los ejemplos anteriores se puede apreciar que el litisconsorcio voluntario se origina cuando un tercero comparece al proceso, ¿verdad? Solicitando intervenir por tener una pretensión que es con la que se está discutiendo, es decir, que el litisconsorcio facultativo voluntario se configura cuando un tercero interviene para iniciativa propia en el proceso como una pretensión propia e independiente de la demanda, pero paralela en la conexión o afinidad que existe entre ellas. Un ejemplo de liticonsorcio necesario, ¿no? Que esto ya se los he dado a ustedes anteriormente, pero recordando, ¿verdad? Por ejemplo, inventando nombres, ¿verdad? Tomás demanda a Irving, René y Luis como herederos del causante, es decir, en juicio de reconocimiento forzoso o declaración judicial de paternidad de hijo. En otra palabra, un demandante, ¿verdad? Y forzosamente tres demandados, ¿verdad? Aunque en estricto derecho el demandado es uno, ¿verdad? De la sucesión, ¿verdad? Sí, me explico. Entonces, en este caso, pues obviamente se da a partir de una omisión de reconocimiento del padre, pero si el padre obviamente ya falleció, se van contra los herederos y en este caso, como los herederos son Iván, René y Luis, se van contra ellos. En este ejemplo, pues se puede decir que el liticonsorcio necesario es aquel, ¿verdad?, en donde la sentencia no puede ser dictada si no están todas las personas reunidas como parte, ¿verdad? O sea, que la relación es única y vincula a todos los intervenientes en forma indivisible. Parece que los efectos inevitables de la sentencia, y esto quiere decir que si la sentencia se dicta sin juntar a las partes en la misma, es inaplicable. ¿Por qué? Porque afectaría a esta. Por lo tanto, se hace necesaria la participación de las distintas personas en un mismo proceso, ¿sí? Ahora bien, la intervención de terceros, un tercero es un lenguaje común, que toda persona que no tiene interés en el pleito, ¿verdad? Pero en el lenguaje jurídico procesal y desde el punto de vista estricto de intervención, es el ingreso de un tercero en un proceso pendiente de dos en un interés propio, ¿verdad?
Para que opere dicha intervención se requiere incluso que el interés en la existencia de un proceso en el cual no son parte, ¿verdad? O en el resultado del mismo sea conexo, propio y actual y en una causa pendiente, ¿verdad? La intervención de tercero está fundamentada en el derecho de defensa en juicio y procede cuando un acto procesal tiene efecto en consecuencia, ¿verdad? Sobre el derecho de terceros, pero si bien los terceros no pueden ser perjudicados por la sentencia pronunciada, entre otros, ¿verdad? Su posición jurídica o las relaciones jurídicas de las que son los titulares pueden sufrir consecuencias directas de la sentencia ajena, ¿verdad? La intervención de terceros pueden ser, ¿verdad? Como les he mencionado antes, ¿verdad? En el caso de la intervención adhesiva o accesoria o intervención principal o excluyente, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando sobre eso? Bueno, recordando pues la adhesiva, la doctrina ha tomado la intervención adhesiva al referirse al tercero coadyuvante, el cual interviene en una causa como ayudante o colaborador de una de las partes. Por ello, todo el que hace en el proceso está subordinado a la parte que apoya el interés del derecho. Y esto es la relación jurídica que se conexa con el objeto litigioso o también por el interés del hecho, ¿verdad? También recordemos que el coadyuvante es admitido en la causa, ¿verdad? En estado que se encuentra y realiza incluso los actos que por la parte que lo colabora omite y que puede beneficiar a la parte, o sea, por tercero adhesivo. No promueve el juicio, sino que todo lo que hace es por hecho ajeno, cuya consecuencia, ¿verdad?, negativa va a afectarle, por lo que el interés en la causa es un interés jurídico y seriamente fundamentado. Esto lo establece el artículo 17, inciso primero de la Ley Procesal de Familia. Por ejemplo, un ejemplo cuál me podrían decir, por ejemplo, Flor inicia un proceso de liquidación del régimen patrimonial de comunidad diferida en contra de Mauricio, o sea, su ex esposo. Walter incluso, un tercero, Walter al tener conocimiento del proceso iniciado y siendo acreedor del demandado, o sea, de Mauricio, solicita intervenir en el proceso por considerar que la actitud que Mauricio tomara en el proceso le causa agravio o grave daño, pues, en razón de ser grande las deudas que tiene con él, que considera que esto preferirá, ¿verdad?, que sus bienes puedan ser, que queden a su esposo, incluso que formen parte del patrimonio personal, ¿verdad? Aunque en estos casos también se puede ver el inventario, tanto el debe como el haber, ¿verdad? En la intervención excluyente, recordemos que es aquella que opera cuando un tercero ingresa a un proceso haciendo valer una pretensión contradictoria a la demandante y la demandada, es decir, que realiza propia petición en actos procesales asumiendo su intervención característica de como características propias, ¿verdad? Es decir, como lo dice el inciso segundo de la ley, inciso segundo del artículo 17 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Es necesario recordar que el tercero no tiene calidad de parte plena en el proceso y únicamente tiene un interés jurídico seriamente fundamentado en la causa, como por ejemplo que un juzgado se presentó la demandante, ¿verdad? Que un demandante reclamando declaración de unión no matrimonial con X persona, ¿va?, quien ya había fallecido, y después de incoado el proceso, el juez tuvo conocimiento que el demandado había convivido por varios años con otra persona, ¿verdad?, con quien había procreado familia, y en visto que existe un interés sobre la causa, el juez debe resolver ordenando integrar el litisconsorcio, en consecuencia, mandar a emplear a los interesados que conformaría el litisconsorcio necesario, ¿verdad? ¿Para qué? Para que contesten la demanda dentro de los 15 días contados a partir de la notificación. Recordemos que también en estos casos, ¿verdad?, el interés siempre tiene que ser, ¿verdad?, por cualquier persona que tenga interés en la causa puede integrar, ¿verdad?, en esa sentencia de unión matrimonial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pretensión de la persona que ingresa al proceso es excluyente porque tiene que pretender la declaratoria de unión matrimonial y por el hecho de ser opuesta a la pretensión no puede dar lugar al litisconsorcio, ya que el litisconsorcio requiere que la persona que ingresa al proceso se identifique con una de las partes, cosa que no acontece en el presente caso, el ejemplo que les pongo. En cuanto al litisconsorcio necesario, este puede ser integrado en cualquier estado del proceso antes del fallo, ¿no? Recordemos el artículo 16, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. Lo mismo sería en el caso de la intervención de tercero, como lo dice el 17, ¿verdad? Siempre en la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Que en la práctica se presenta uno de estos casos para efectos de ordenar su integración. Únicamente se apersona al interesado y el juez resuelve sobre lo expuesto en el escrito de la presentación y sin más trámite, es decir, resolver de plano, ¿verdad? Es decir, de lo que se pide, ¿verdad? Y en relación a la práctica, cabe, digamos, decir en un análisis como
comprensible que la resolución que se emita tendrá digamos, un efecto en el proceso y repercutirá en cualquiera de las partes que lo conformen, que esto da lugar a pensar que sería mejor aplicar un tratamiento diferente, ¿verdad? Un trámite incidental, como lo señala el artículo 57, a referirse que los incidentes deja la puerta abierta incluso para que pudiera debatir cualquier clase de incidentes y teniendo en cuenta que la finalidad de esto es depurar y sanear el proceso, ¿verdad? Para establecerse, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar la siguiente clase con respecto a esto que ya veo que ya son las 8:04. Me había percatado en la hora, ¿verdad? Pero no sé si hay preguntas hasta este momento de lo que he hablado. Recordemos esta situación que genera también situaciones, ¿verdad? ¿Hay preguntas? Si no, quedamos hasta acá. Daily, el próximo lunes no habrían clase, ¿verdad? Sí, tienes razón, Lucero. Melissa Jordán Lucero, tienes razón. Sí, sería el viernes que nos tuviéramos que ver porque es 1 de mayo. Sí, tienes razón, no hay clase. Bueno, Bueno, próxima muchas clase sería el gracias. viernes. Cuídense Feliz hoy, día, que Lick. tengan un feliz día. Bueno, adiós. Feliz día, Lick. Feliz día.